Vamos a ir a Mateo capítulo 15, hoy nos toca del versículo 21 al versículo 28 de Mateo capítulo 15. Vamos a seguir con el estudio de la palabra de Dios que hemos venido llevando con relación a Mateo, a este evangelio. Hermano, en esta porción que vamos a hablar el día de hoy, si bien tenemos algunos elementos para aprender y vamos a aprender algunas cosas juntos, yo he querido enfocarme en dos de los 4 personajes que aparecen en esta porción. En este pasaje que ya vamos a leer aparecen 4 personajes. Aparece nuestro Señor Jesucristo, aparece una mujer cananea, aparece la hija de la mujer que está con un problema de demonios, está endemoniada, y aparecen los discípulos, son el 4º personaje, o la 4ª figura, digámoslo así, dentro del grupo que aparece en la porción. Yo he querido enfocarme con la interacción entre 2 de los 4, la interacción entre Cristo y la mujer. Ahí es donde nos vamos a enfocar. Hay un elemento que sale a la luz con relación a los discípulos. Ellos van a reaccionar en algún momento con relación a la mujer cananea. También hay una referencia a la hija enferma o a la hija endemoniada que finalmente al final del relato termina siendo sanada por obra de Cristo. Pero creo que los 2 elementos más trascendentales del cual hoy vamos a extraer, vamos a analizar y vamos a procurar aprender juntos es la interacción entre Cristo y la mujer cananea. Yo he titulado al mensaje, y quiero darle gracias al grupo de alabanza, al ministerio de alabanza, Arturo, todas las personas, porque primero que los cantos fueron reconfortantes al corazón, hermosos, pero segundo, ya van a ver en el contenido del mensaje, pareciera que nos pusimos de acuerdo en el contenido del mensaje y el contenido de la música. Parece que tomamos palabras dentro del contenido para establecer las canciones. Hoy vamos a hablar de algo que creo yo es una de las grandes batallas en el corazón nuestro, en el corazón como hijo de Dios. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos movemos cuando enfrentamos los silencios de Dios en nuestra vida? Saben que no siempre Dios responde inmediatamente a lo que el clamor del corazón del Hijo de Dios saca. Hay momentos donde los hijos de Dios estamos enfrentando batallas, dificultades, aflicciones, conflictos. Si bien hoy vamos a aprender algunos elementos, yo no quiero abrumarlos con información. Mi anhelo hoy, mi corazón, después de estudiar y meditar en esta porción, es que hoy salgamos con una palabra de aliento, que hoy salgamos con una palabra de ánimo, donde podamos mirar cuál es el corazón de Dios aún en medio de los silencios en nuestra vida. Mi querido hermano, ¿cómo usted maneja los silencios de Dios en su vida? No sé si ha notado, pero es muy común, es muy normal, y creo que todos hemos caído en eso, en mayor o menor medida. Todos hemos caído en los silencios de Dios, donde vemos brotar la carne, no el control del espíritu. En los silencios de Dios muchas veces lo que sale de nuestro ser es la queja, es el reclamo, es la demanda, es la exigencia, es el pensar que Dios ha hecho oídos sordos y juzgar a Dios, nosotros los seres creados, juzgar al Creador diciéndole que Él es injusto porque no responde a mi petición, oiga bien, conforme a lo que yo quiero, no conforme a lo que Él determina. En medio de estos momentos de la vida del creyente, del Hijo de Dios, enfrentamos silencios de Dios muchas veces. Es más, hermano, permítame decirle, los silencios de Dios en nuestra vida como hijos de Dios son necesarios. Hay momentos donde son necesarios los silencios de Dios en nuestra vida. Los silencios de Dios no existen por casualidad. Hay propósitos, hay objetivos detrás de los silencios de Dios. Y yo he titulado a este mensaje, en este día le he colocado los silencios de Dios que evidencian mi fe. Mi querido hermano, es muy fácil hablar de fe, es fácil hablar de que yo tengo fe cuando todo a mi alrededor está positivo en mi favor. Ahí es fácil decir que tengo fe, ahí es fácil decir que creo en un Dios fiel, en un Dios proveedor, en un Dios magnífico, pero ¿qué tan sólida es mi fe cuando vienen los golpes del océano? ¿Qué tan sólida es mi fe? Cuando hay un clamor de mi corazón, estoy vaciando la ansiedad de mi corazón y lo que recibo es silencio.
¿Qué tan sólida es mi fe cuando pareciera que Dios, en lugar de respaldarme, pareciera más bien como que juega conmigo? Y en este relato, y les voy a pedir que vayamos y leamos un poquito la porción para saber lo que estamos hablando. Mateo capítulo 15, voy a leer del versículo 21 al 28. Y por favor, léalo conmigo allí en silencio. Dice la palabra de Dios así, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Señor, en esta mañana ponemos en tus manos este tiempo con tu palabra. Señor, simplemente queremos ser un canal a través del cual tú, Señor, hables a tu iglesia. Habla a nosotros, Señor. Anima, Señor, el corazón de aquel que está enfrentando un momento de silencio en su vida. Trae, Señor, enseñanza y exhortación también para que entendamos hoy cómo debemos ir ante ti, Señor. Cuál debe ser nuestra actitud, aún en los momentos donde humanamente no entendemos, pero sabemos que tú estás en control de todo. Ponemos este tiempo en tus manos. En Jesús oramos. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a ir metiéndonos en el pasaje. Vamos a tratar de aprender hoy con relación a lo que está sucediendo acá. Dijimos, vamos a hablar acerca de esta mujer. Vamos a mirar cómo fue la actitud, cómo fue que esta mujer se manejó en medio de un silencio de Dios. Percibió en la lectura, ¿verdad?, el silencio de Dios. Cuando la mujer vino delante de Cristo, vino con un clamor genuino, vino con una necesidad genuina, vino con una aflicción. Y permítame decirle algo. Yo creo que si hay alguien que evidencia y manifiesta una angustia genuina, es una mamá angustiada por un hijo. Una mamá angustiada por un hijo es una de las evidencias más tangibles de una persona en angustia. Y seguramente esta mujer que llega delante de Cristo traía una carga terrible en su corazón. Venía angustiada profundamente. Por eso vamos a mirar qué quería Cristo enseñarle a ellos, quizás a sus discípulos, a esta mujer y a nosotros en medio del silencio. Pero también vamos a ver cuál fue la evidencia de la fe de esta mujer. Por eso hemos llamado los silencios de Dios evidencian mi fe. Lo primero que quiero que veamos rápidamente son algunos elementos de contexto de lo que está pasando acá. Lo primero que quiero que veamos es a la mujer como tal. Algunos elementos específicos de esta mujer. En primer lugar, tenemos que decir que esta mujer no era judía. Y aquí empezamos por un tema muy importante de contexto. Cristo acababa de estar en medio de judíos, muchos judíos, haciendo milagros, haciendo cosas extraordinarias. Inclusive algunas de las autoridades judías lo habían estado cuestionando, lo habían estado acosando, lo habían estado siguiendo. Pero vamos a ver en un momento que el relato nos dice que Cristo se sale del contexto judío y camina dentro de una región gentil. Y dentro de ese andar de él, dentro de esta región gentil, lo aborda esta mujer. Y esta mujer, podemos decir en primer lugar que no pertenecía al pueblo de Israel, sino a los cananeos. Ahora, este pueblo cananeo tenía una particularidad. Los judíos los consideraban enemigos. Y aquí vamos a empezar a entender un poco la reacción de los discípulos. Los discípulos ven a la mujer que viene, identifican que es cananea de la región de Fenicia, que ya vamos a mirar un poquito eso. Y cuando la ven a ella, ellos ven que ella está clamando a alta voz su angustia.
Y ellos le dicen al Señor: Señor, Señor, ella está molestando, despáchala, sácala de acá. Algunos dicen que no necesariamente esa expresión tiene que ver con rechazo, pero sí tiene que ver con separar a una gentil en medio de un propósito judío que Cristo estaba realizando. Pero lo primero que podemos decir de ella es que no era judía, era una mujer de contexto gentil y de un pueblo que los judíos lo catalogaban enemigos. En segundo lugar, Marcos nos va a hacer referencia a esta mujer también, y Marcos nos va a decir que esta mujer tenía características griego-sirofenicia. O sea, Marcos ratifica la condición gentil de esta mujer. Evidentemente, esta mujer se encuentra con Cristo porque Cristo decide caminar dentro de una región gentil. Si Cristo no hubiera caminado dentro de una región gentil, probablemente este encuentro no se hubiera dado. El encuentro se da porque justamente Cristo va a caminar dentro de la región sirofenicia y se la encuentra a ella en su andar. En tercer lugar, algo que me encanta mirar de esta mujer es que aprovechó la oportunidad. Sin duda la mujer tenía una angustia, tenía un problema serio delante de ella, una angustia por su hija. Ella aprovecha la oportunidad de identificar a Cristo dentro de la región de Tiro y de Sidón para poder llevar delante de él la necesidad. Mi querido hermano, ¿cuántas veces nosotros desaprovechamos la oportunidad de ir delante del Señor? ¿Cuántas veces? ¿Qué mayor oportunidad que un hijo de Dios que ha sido lavado por la sangre del Cordero tiene entrada libre al trono de la gracia? Se llama oración. ¿Y cuántas veces los hijos de Dios menospreciamos la oración? Minimizamos la oración. Vemos la oración como un cumplimiento religioso a la hora de la comida. La oración va más allá de eso. Es más, permítame decirle algo con respeto. Mira que en mi casa oramos siempre que comemos. Pero tengamos cuidado que la oración en la comida no se convierta en un acto religioso más que en un acto de adoración. Porque podemos caer en un acto religioso, en el cumplimiento de algo que es digno y puro. Y caemos en los versículos previos, el legalismo y las costumbres que ya Cristo ha marcado con mucha claridad. En cuarto lugar, podríamos decir de esta mujer que tenía una confianza genuina. Ella vino a Cristo con una confianza genuina, porque al final del pasaje Cristo lo reconoce. Cristo le dice ahí en el versículo final, versículo 28, oh mujer, grande, le dice, es tu fe. En otras palabras, podríamos decir que esta mujer vino delante de Cristo con confianza absoluta de saber con quién estaba hablando. Y ahorita lo vamos a ver por qué. El relato mismo nos va a dar algunos detalles en cuanto a esto. Veamos algo más en cuanto al contexto, pero ahora hablemos un poquito de la ubicación para que sepamos qué es lo que está pasando allí. Cuando hablamos de la ubicación, la palabra de Dios nos dice que Cristo, mire por favor, capítulo 15, versículo 21, dice, saliendo Jesús de allí, se fue de la región de Tiro, de Tiro y de Sidón. Ahora, Cristo va a caminar en esta dirección y ahorita les voy a colocar un mapita solo por un sentido de ubicación, pero tenemos que extraer algunas características del lugar al cual Cristo fue a caminar. En algunos relatos o algunos contenidos nos va a decir en primer lugar que estas dos ciudades, Tiro y Sidón, eran ciudades famosas. Eran ciudades muy referentes de la zona. De todo lo que era la región fenicia o sirofenicia, eran quizás dos de las ciudades más importantes de la región. Eran ciudades muy famosas. Se destacaban por el comercio, eran ciudades claves en cuanto al comercio y todo lo que era la industria de la región. Se habla acerca de producción de algodón y se habla acerca de producción de madera. Mucho de lo que tenía que ver con construcciones o elementos de gran importancia pasaba por la región de Tiro y de Sidón. Otro dato importante es que Cristo había caminado. Cristo de Nazaret a la región de Tiro y de Sidón son aproximadamente 65 kilómetros. Hermano, es más de lo que yo hago de aquí a Bernal. De acá a Bernal nosotros hacemos 40, 45 kilómetros.
Estamos hablando de 20 kilómetros más, aunque el relato no nos dice que específicamente él haya ido específicamente a la ciudad de Tiro y de Sidón, pero sin duda él entró dentro de la región fenicia y caminó por el contexto gentil en dirección a estas ciudades. De Nazaret a la región de Sidón estamos hablando de 65 kilómetros. De Tiro, perdón, y más arriba en Sidón todavía quedan 30 kilómetros más de distancia. Estamos hablando de que de la región central del contexto judío a la región gentil sirofenicia de Tiro y de Sidón, estamos hablando alrededor de 100 kilómetros de distancia, que Cristo caminaba haciendo milagros y predicando el evangelio. Ahora, algo que me llamó poderosamente la atención cuando revisaba un poquito contenidos es que realmente esta región originalmente había sido designada y dada a la tribu de Aser. Ahora, curiosamente estamos hablando que era una región gentil, pero la tribu de Aser originalmente en la región eran quienes debían estar ocupando esta zona. Pero el problema es que ellos se fueron detrás de la idolatría, no fueron fieles. En el relato de Primera Reyes, capítulo 16, nos va a hablar de ese contexto. Nos va a hablar de cómo ellos no pudieron mantenerse fieles y se doblegaron ante el paganismo. ¿Y quiénes tomaron entonces control del dominio? Los gentiles. Los hebreos de Aser, que debían estar dominando esta zona, la habían perdido por ir detrás de la idolatría y del paganismo. Algo que es interesante entender es la rivalidad que había en medio de esto. ¿Se acuerda que le dije que los judíos entendían a la región de Cananea como rivales y enemigos? Bueno, había una rivalidad. Siempre Jerusalén, con relación a la ciudad de Tiro y de Sidón, había habido envidia. ¿Por qué? Porque Tiro y Sidón eran elementos comerciales, eran ciudades con comercio amplio. Por lo tanto, se habla de abundancia, de riqueza y de poderío. Había una rivalidad y había un celo en medio de ellos. Pero Cristo no tuvo problema. Cristo caminó en dirección de ellos. Otro elemento importante es la forma como los judíos llamaban a ellos. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque va a haber una referencia dentro de la respuesta de Cristo. Cristo va a decir dentro de una de sus respuestas que no es correcto dar de comer la comida de los hijos a los perrillos, va a decir él. Bueno, en el contexto judío, los judíos llamaban a esta zona Sirofenicia o la zona fenicia, los llamaban a ellos los perros gentiles o perros infieles. Ahora, el calificativo que ellos usaban sí era un calificativo de menosprecio, sí era una terminología de demeritarles a ellos. No es el mismo contexto que Cristo va a usar acá y ya lo vamos a mirar, pero sí era un término conocido. En el contexto de la relación entre los judíos y los de la región de Fenicia, se trataban entre ellos, judíos hacia estos gentiles, los trataban con gran desprecio, haciéndoles llamar perros, perros infieles o perros gentiles. Ahora hay un detalle último en cuanto al contexto ahí de la ubicación hacia donde Cristo caminó, y es que con este trasfondo que estaba lleno de materialismo y paganismo, aparece una mujer rendida a los pies de Cristo. Mi querido hermano, no era tan normal, no era tan común ver una persona que salga de este contexto, donde había rivalidad, había envidia, había maltrato, había menosprecio, había materialismo, estaban inundados de paganismo. No era natural que surgiera una mujer y se postrara delante del maestro. Vamos a mirar un poquito en el mapa cómo es que está ubicado. Yo quiero que usted mire, ahí donde está el circulito color naranja, era más o menos la ubicación donde Cristo había estado en los 27 versículos previos, había estado caminando y se había estado moviendo. Ahora, si usted mira al norte, la parte noroeste, usted va a mirar dos flechitas, ahí están Sidón y Tiro. Cristo caminó en esa dirección, él se salió del contexto judío para ingresar dentro del contexto gentil. Y ahí donde probablemente esta mujer que había escuchado hablar de él, lo aborda y quiere traer delante de él su preocupación y su angustia. Ahora, algo que yo quiero que podamos resaltar, y vamos a ir avanzando acá en el contenido, es que este es el segundo de 3 retiros de Cristo en este contexto.
Hermano, y a mí personalmente me hizo mucho reflexionar este punto. Porque a veces nosotros en la vida pensamos que tomarnos un espacio para poder meditar, tomarnos un espacio para poder ir delante de Dios y descargar nuestra angustia, descargar nuestra ansiedad, nosotros lo entendemos a veces como debilidad. Pareciera que el hombre, el ser humano, tiene que ser una máquina diaria donde tiene que hacer todo lo que el hombre espera de él. Cristo mismo nos va a enseñar la importancia de los retiros, la importancia de detenernos en nuestra vida y poder llevar delante de Dios angustias, inquietudes, pesares, anhelos, aflicciones. Mi querido hermano, hace un tiempo atrás escuché un mensaje de un tremendo predicador de Hawái. Wayne Cordeiro se llama este predicador. Y escuché una prédica de él, hablando de liderazgo, una prédica de liderazgo. Impactó tanto mi vida, yo tomé esa prédica, la estudié, le hice algunos cambios y la prediqué a todo el equipo que está bajo mi responsabilidad en el ministerio. Y esta prédica se llama Líderes corriendo, pero muertos. En inglés, estoy traduciéndolo quizás medio no idóneo, pero más o menos ese es el concepto. Líderes que están corriendo, pero están muertos. Y este predicador hablaba de la importancia, en resumen, la importancia de encontrar nuestros cables a tierra. Yo digo, qué concepto tan básico, pero qué tan profundo a la vez. Y él manifiesta el concepto de la vida como un tanque, donde el tanque tiene una entrada y tiene una salida. Él dice, el problema es que nosotros invertimos los roles. Un tanque jamás podrá dar agua si primero no lo llenas. Y él dice, nosotros invertimos los roles. Vivimos llenos de cosas que nos chupan, nos jalan, nos drenan. Usa la palabra drenar en inglés, es mucho. Él dice, en nuestra vida hay cosas que nos drenan. Hay situaciones familiares, situaciones laborales, situaciones financieras, situaciones con los hijos, situaciones ministeriales, situaciones interpersonales, pandemias, situaciones alrededor de nuestra vida que nos drenan, nos drenan, nos drenan, nos drenan. Pero no nos detenemos a llenarlo el tanque. Y él dice, es necesario los cables a tierra. ¿Qué es aquel cable a tierra que llena tu tanque? Dice él. Hay personas que un cable a tierra es quizá poder parar un rato y hacer una buena lectura en su vida. Hay personas que quizás su cable a tierra es simplemente aislarse unas horas del contexto de agobio y poder dormir. Hay personas que el cable a tierra son las relaciones interpersonales. Hay personas que su cable a tierra es ir delante de Dios en oración y volcar su corazón delante del Señor. Cristo nos va a enseñar 3 retiros. El primero, y quiero que lo miremos, no lo vamos a analizar, pero solo por referencia, en el capítulo 14, versículo 13, allá aparece el primer retiro. Si ustedes ven el primer retiro, dice, oyéndolo Jesús, se apartó allí a una barca, a un lugar desierto. Ahí estuvo Cristo. Ahora, ¿se acuerda? Solo lo estoy colocando como referencia. ¿Se acuerda que estaba pasando? Es más, me tocó predicar ese pasaje a mí. Cristo estaba enfrentando el agobio de los judaizantes, pero anunciando o recibiendo el anuncio de la muerte de Juan el Bautista. Alguien a quien él amaba profundamente. Se da cuenta que Cristo en un momento de angustia, en un momento de aflicción, en un momento de la pérdida de una persona amada, él no quiso mostrarse como superhéroe. Él se mostró como hombre, como lo que él era Dios hecho hombre, por supuesto, pero él quiso mostrar delante de nosotros la realidad de la humanidad. La realidad de que hay situaciones, a veces la muerte de un ser amado, la herida de un ser amado, el padecimiento de un ser amado, algo que lastima mi corazón. Y en esos momentos Cristo dice, se apartó y tomó un espacio de silencio y privacidad. Mira el segundo. El segundo es el que estamos leyendo ahorita justamente. Capítulo 15, versículo 21 dice, y saliendo Jesús de allí,
se fue a la región de Tiro y de Sidón. Una de las preguntas que yo me hice es si después él le dice a la mujer cananea, mi propósito es a los judíos, ¿por qué se fue a caminar a una región gentil? Fue una de las preguntas que yo le hice al texto. Sabe que en el estudio de la palabra de Dios es preguntarle al texto también, es preguntarle a la palabra de Dios para que la palabra de Dios se revele a sí misma. Y una de las preguntas que yo le hice al texto fue ¿por qué Cristo se fue a la región gentil cuando después le dice a la mujer cananea, yo vengo aquí pero no vengo por ti, yo vengo por los judíos en primer lugar? Hermano, creo que parte de la razón es para salirse del contexto judío justamente, porque estaba agobiado por las tradiciones, el legalismo del judío, que ya lo hemos estudiado en estos días. Estaba agobiado humanamente hablando y caminó hacia una región donde no había presencia judía, quizá para tener un respiro. ¿Y con qué se encuentra? Con una mujer en aflicción. Probablemente cansado del tradicionalismo y legalismo, él decide tomar un espacio. Mire el tercero, está ahí más adelante, en el versículo 29, justo terminando esta porción. Dice, pasó Jesús de allí y vino al mar de Galilea y subiendo al monte, ¿qué hizo? Se sentó allí. Mi querido hermano, sin duda la fama de Cristo, de su poder y sanidad, estaba dándole a conocer en todas las regiones. ¿Cuál fue una de las cosas inmediatas que Cristo enfrentó? El agobio de las multitudes, pidiendo auxilio. Pero Cristo entendió, y mire, me encanta entender este principio, el principio de que jamás podré dar lo que no tengo. Jamás podré nutrir a una persona si yo no me nutro primero. Jamás podré serle de ánimo a una persona si yo no estoy bien primero. ¿Cómo podré guiar a otro en un sentido de angustia y necesidad si primero no me ocupo de que yo esté bien primero delante de Dios? Y Cristo entendió este principio. Cristo entendió que habían momentos donde era necesario un retiro, una pausa, llenar el tanque. Para después, ¿qué pasó en el versículo 29 en adelante? Lo que a él lo movió fue la compasión por las multitudes. Pero Cristo se tomó una pausa. Dice, y se fue a la orilla de Galilea, del mar de Galilea, dice, se subió al monte, se sentó un momento. Se da cuenta, hermano, que a veces en nuestra vida no todo es la respuesta de Dios. A veces también son hábitos personales que nosotros tenemos que aprender a que nuestra vida tenga hábitos en orden en nuestra vida. Los hábitos en desorden en nuestra vida agobian quien somos humanamente. Nos agobian y nos saturan. Ahora, seguimos adelante. Vamos a seguir mirando a la mujer, pero ahora quiero que miremos cuál fue la exposición del problema. Miremos por favor ahí el versículo 22. Estamos dentro del pasaje, dentro de lo que está sucediendo. Cristo ya se retiró del lugar, viene a su segundo retiro. Cristo se va a caminar a una región gentil, la región de Tiro y de Sidón. Y dice en el versículo 22, y cuando él andaba allí, dice, una mujer cananea, de la cual ya hablamos algunas cosas, dice, lo aborda a él, dice que había salido de aquella región, dice, y le clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y aquí vamos a mirar este diálogo entre la mujer y Cristo, y vamos a poder aprender elementos importantes. La mujer lo primero que hace es traer su angustia delante del Señor. Ella presenta el problema, ella expone el problema. ¿Cuál era el problema? Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Cuando habla acerca de atormentada por un demonio, muy probablemente tenga que ver con el contexto de la región. Le dije que la región tenía dos elementos clave de contexto: materialismo y paganismo. Y es muy probable que, como era un contexto pagano, ampliamente pagano, es muy probable que la hija de esta mujer haya estado expuesta a situaciones de espiritualidad. Y demonios habían tomado quizá control en su hogar, el hogar de esta mujer, y a quien habían tomado y la estaban atormentando era la hija de esta mujer. Y ella entiende que es un problema espiritual. Ella entiende que su hija está afligida por un problema espiritual.
¿Y a quién busca? Al único que podía dar solución a su problema. Busca a Cristo y va a suceder algunas de estas cosas. Y quiero que usted y yo miremos algunas de estas cosas cuando ella expone el problema. Lo primero que podemos entender es que los tormentos de los hijos son aflicciones para los padres. Nosotros no podemos, oigan, hijos que están acá, hijos que están mirándome en la tele, nunca una angustia de un hijo deja libre al padre. Siempre una angustia de un hijo trae aflicción al corazón del padre. Es más, permítame decirle algo. A veces los padres sufren más por las angustias de los hijos que los problemas naturales que enfrentamos en el día a día. Cuando un hijo está enfermo, los padres no duermen, se angustian. Cuando un hijo padece, cuando un hijo está en rebeldía, cuando un hijo no quiere saber nada de Dios, el corazón dolido, afligido y contrito es el del padre. Y cuando hablo padre, estoy hablando de una masculinidad universal. Obviamente ahí está hablando de papá y de mamá. Lo primero que podemos ver de esta mujer cuando ella expone es que ella refleja en la exposición del problema cómo los tormentos de los hijos son aflicciones a los padres. Lo segundo es que los padres que realmente aman tiernamente a sus hijos sienten en carne propia las miserias de sus descendientes. No importa la edad, y esto es algo importante de entenderlo, no importa la edad. Los hijos siempre traerán gozo y alegría o traerán dolor y quebranto a los padres. Pareciera como que la mujer está diciendo aquí, como que ella vino a decir, aunque ella está endemoniada, es mi hija. Porque puede ser que alguien se lave las manos, ¿o no? Lamentablemente conozco padres que han hecho eso. Y madres que se lavan las manos en medio de la angustia de un hijo. Pero esta mujer está viniendo, no es ella la atormentada, no es ella la que lo está experimentando, pero ella viene delante de Cristo, pareciera como ella le dice, no soy yo, es ella, pero aunque sea ella, es mi hija. Esta mujer está reflejando, está evidenciando lo que es el dolor, el quebranto, la aflicción de un corazón dolido por el dolor de un familiar. Mi querido hermano, reflejar el dolor de la angustia no nos hace débiles. A veces cometemos el grave error, y esto nos pasa mucho a los varones. Los varones a veces siempre queremos mostrar fortaleza, jamás mostrar debilidad. Por eso normalmente se hace referencia a que la que más sufre en el dolor de un hijo es la mamá, porque la mamá lo evidencia, la mamá lo refleja. A veces los varones somos tenemos un concepto erróneo en nuestra cabeza, que mostrar el quebranto o el dolor nos hace débiles. Yo le digo algo, hay momentos donde si los hombres aprendiéramos a mostrar el quebranto y el dolor, muchos problemas se eliminarían. No cuando ya no hay forma de sacar del pozo el quebranto de una persona. Otro elemento que podemos aprender de esta mujer es que fue precisamente la desgracia de un familiar lo que llevó a esta mujer al encuentro con Cristo. Esto es algo que tenemos que entender. No siempre el dolor tiene que llevarnos a Cristo, pero muchas veces el dolor es lo que nos lleva a Cristo. ¿Cuántas veces hay personas que solamente cuando ya están con un quebranto en la antesala de la muerte es cuando quiebran su corazón a Cristo? Cuando pudieron haber disfrutado de una vida plena de bendiciones por Cristo, pudieron haber disfrutado de paz y de decisiones sabias por la obra de Cristo, pero tuvieron que llegar hasta el último minuto con dolor y quebranto para ahí reconocer a Cristo. Mi querido hermano, el dolor, y quiero que entendamos esto porque es muy importante. Hay personas que dicen, venga a Cristo y nunca más tendrá problemas. Venga a Cristo y nunca más habrá dolor. Perdóneme, pero ese es un evangelio barato. Perdone, con todo respeto, pero es un evangelio barato. El evangelio de Cristo lo que nos da es la firmeza de la fe. Por eso dije, los silencios de Dios evidencian mi fe. El evangelio de Cristo en nuestra vida lo que nos da es la firmeza de la fe para poder caminar en medio de las aflicciones, en medio del quebranto, en medio del dolor, en medio de la confusión,
porque es Cristo quien obra en y a través de nosotros. Pero mientras estemos en este cuerpo de muerte, tal cual lo dijo Pablo, enfrentaremos dolor, quebranto y angustia. Pero mi querido hermano, vayamos como hijos de Dios, que tampoco sea el dolor de la disciplina de Dios lo que nos haga volver a Cristo. Porque no solamente es el no creyente yendo al evangelio, también es el hijo de Dios, rebelde y necio, que tiene que enfrentar el dolor por medio de la disciplina para volver a Cristo. Mi hermano, volvamos a Cristo antes de que haya dolor y disciplina. Por último, y como ella llegó a Cristo con fe, Él no la rechazó. Juan 6:37 dice: todo aquel que viene a mí yo no le echo fuera. La aflicción no ha de apartarnos a Cristo, al contrario, es en la necesidad cuando más hemos de acercarnos a Él. Aquí la mujer expuso su problema. La mujer vino con quebranto, con dolor, con angustia, evidenció lo que es el padecimiento de un padre por la angustia de un hijo. No era ella, pero trajo el clamor de su hija delante de Cristo, colocando claro delante de Cristo que el dolor de su hija la había movido a ella a presentarse delante de él. Aunque venía de un contexto pagano y materialista, ella entendió que la solución real del problema del hombre está en los pies de Cristo. Pero yo quiero que miremos un poquito más la actitud de esta mujer. Algo que me encanta de esta mujer, de la actitud de ella, de esta mujer cananea, algo que me encanta es que ella no vino, y esto es muy importante entenderlo, porque ella no vino delante de Cristo apelando a sus beneficios o atributos. Ella no vino diciéndole: Señor, yo ocupo tal puesto, yo ocupo tal cargo. El relato no lo dice. Pero acuérdese que le digo que venía de un contexto de dos ciudades famosas, materialistas y prósperas por el contexto comercial que había. Puede ser, es probable, que si la hija estaba padeciendo problemas de endemoniado, es probable que la mujer, la mamá, estuviera envuelta en elementos materialistas y espirituales. Y expuso la condición de su familia a la realidad de la sociedad de Ciro y de Tidón. Es probable. De Tiro y de Sidón, al revés. El orden de las letras no altera, sí lo altera. Ya lo arreglamos. ¿Vieron cuando la lengua va más rápida que la cabeza? Y a veces no le hace caso. Lo bueno es que la podemos regañar y ponerla en su lugar de nuevo. Algo que me encanta de la actitud de esta mujer es que ella no vino a Cristo apelando ni a derechos, ni a méritos, ni esfuerzos, sino que ella entendía que todo dependía específicamente de la misericordia de Dios. Porque si ustedes miran conmigo el pasaje, por favor, si ustedes miran el verso 22, ella viene delante de Cristo, le reconoce, dice Señor, y ya vamos a mencionarlo, pero dice: ten misericordia. Apeló a la misericordia de Dios. Ella no apeló a nada que ella pudiera ofrecer como atributo. Mi querido hermano, eso es algo que tenemos que entender. Delante de Dios solo es su misericordia. No hay atributos personales que valgan delante de Dios. ¿Quién soy yo para tratar de demostrarle a Dios un valor que no sea mi identidad en Cristo nada más? Nada de lo que soy, nada de lo que he logrado y nada de lo que tengo son derechos ni atributos para reclamar nada delante de Dios. Son muestras de los beneficios de la gracia de Dios en mi vida. Y por eso me encanta exaltar esta actitud. Por eso miro la actitud de la mujer. Y cuando estamos, mi querido hermano, cuando estamos delante de los silencios de Dios, nuestro único pasaporte es clamar por la misericordia de Dios. Ese es el único pasaporte para poder entrar a esa tierra santa. No hay derechos, no hay nada que yo pueda exigirle a Dios. Señor, es que yo doy tanto de ofrenda a la iglesia. Señor, es que yo predico tanto. Señor, es que yo enseño. Nada, no hay atributos que valgan delante de Dios, porque es por su misericordia. Ese es mi pasaporte. Tiene que ver con la actitud del corazón. Y me encanta porque quiero que miremos ahora cómo fue que ella reflejó esa actitud. Mire brevemente ahí en el contenido.
Cómo ella lo refleja en el mismo versículo 22. Ella le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y más adelante en otro versículo, el 25, mira el 25 también. Y ella le dijo, postrándose delante de él: Señor, vuelve a decirle, socórreme. Y ahorita vamos a entrar en el cierre del contenido, vamos a entrar a mirar la respuesta de Cristo. Y la respuesta de Cristo pareciera como una respuesta de rechazo, de maldad. Pareciera una respuesta donde muchos de nosotros, creo, quizá nos rebelaríamos delante de Dios. Pero si usted mira todo el pasaje, la actitud de la mujer nunca cambió. La actitud de la mujer siempre fue con fe, confianza. Fue con reverencia. Fue con perseverancia, exigiendo solo una cosa: compasión. Fue todo lo que exigió, o lo que demandó, o solicitó delante de Dios. Ahora mire dos cositas rápidas ahí, que es lo que él va a mostrar, o el pasaje nos va a mostrar. Lo primero que ella hace es reconocer quién él es. Si usted mira, va a usar dos expresiones claves ahí. La primera expresión es la palabra Señor. Y esa palabra Señor, aunque ella era gentil, se ve que ella conocía muy probablemente contexto hebreo por la expresión que usa después. Le dice Hijo de David. Es muy probable que, aunque ella era de contexto gentil, tuviera conocimiento de la ley hebrea. Es muy probable. Ahora, no nos olvidemos de esto. Ella vivía en una región que era colindante con lo que era la población judía. Segundo, era una región que había sido asignada a la tribu de Aser, donde probablemente, aunque era dominada gentil ahora, probablemente tenía raíces de contenido social hebreo también. Y ella va delante de Cristo y le dice Señor. Para una persona que entiende lo que es el contexto judío, que llama Señor a Cristo, es una palabra determinante, el kurios, que aparece en otras porciones del Nuevo Testamento. La palabra kurios tiene que ver con reconocimiento de divinidad. De eso nos habla Romanos, por ejemplo, 9, 10 y 11. De eso nos habla Santiago en el capítulo 1. Nos hace referencia al kurios cuando dice en Romanos que lo que tiene que hacer el judío es creer que Cristo es el Señor. Usa la referencia de esta misma palabra. Es el reconocimiento de que Cristo no solo es profeta. Cristo no solo es un buen hombre, Cristo no solo tiene poder para hacer milagros, Cristo es el Señor. Y eso para un judío es la ratificación de la fe, de entender que en ese que estaba ahí, con quien ella estaba tratando de hablar, el que no la miraba, el que no le respondía, ese que estaba delante de ella, no era cualquier hombre, era el kurios, era el Señor sustentador, creador de todo lo que existe. El único en el cual podía ella encontrar respuesta a una misericordia plena. ¿Cómo lo sabemos también? Por cómo lo acompaña. No solo le dice Señor, sino que luego le dice Hijo de David. Y esta expresión, Hijo de David, es muy importante, porque esta expresión habla de que ella reconocía en él, a Cristo, lo reconocía como el Mesías. Aquel que había sido prometido desde en 2 Samuel capítulo 7, lo que conocemos como el pacto davídico, un pacto incondicional que Dios había dado a David, hablando de que no dependía de David, sino que dependía de Jehová, donde en la descendencia de David, en la simiente de David, vendría aquel que iba a ser el libertador, el Mesías, el Cristo, aquel que traería la respuesta a la aflicción de la humanidad. Aquel que podría traer perdón y salvación. En otras palabras, lo que ella está diciendo es: tú, Cristo, tú, Señor, tú, Jesús, tú eres el kurios, eres el Señor, pero también eres el Mesías prometido. Tú eres aquel que la Escritura anunciaba. Si tú miras, tú vas a mirar la fe de esta mujer, que en medio de la angustia y aún en medio del silencio, su fe fue inquebrantable. Por una razón sencilla, ahí lo dice en la pantalla, porque ella reconoció quién era Jesús. Mi querido hermano, si nosotros como hijos de Dios, como creyentes, realmente pudiéramos vivir
reconociendo quién es el Curios y quién es el Hijo de David, muchas de nuestras aflicciones caerían. El problema es que nosotros a veces creemos en un Jesús religioso, creemos en un Cristo de culto dominical, creemos en un Jesús de prédica de domingo, pero a veces no creemos en un Cristo vivo y verdadero cada día de nuestra vida. Cuando hay angustia, Cristo está en control. Cuando hay bendición, Cristo está en control. Cuando hay abundancia, Cristo está en control. Cuando hay escasez, Cristo está en control. Cuando reconociéramos delante de Él, muchas cosas podrían caer de nuestra vida. Ahora, me encanta la actitud de esta mujer porque ella vino, dije ahí, ella vino sin nada que apelar más que a la misericordia de Dios. Ahora, yo no sé si usted conoce a esta mujer, ¿la ubica? ¿Ha escuchado hablar de ella? Esta señora se llama Charlotte Elliott, o en algunos contextos, en algunos escritos, también se le conoce como Carlota Elliott. Esta mujer, Carlota Elliott, es una joven británica que por allá del año 1836, esta mujer iba saliendo para un baile en la región británica donde ella vivía. Era una mujer de mucha vida social. Y cuando iba camino a una fiesta, a un baile, había ido donde la mujer que hacía los vestidos. En aquel tiempo se usaba mucho el sastre, ¿no? Que todavía hoy se usa, pero cada vez menos, pero era algo muy normal el sastre. Fue para que le hiciera un atuendo para la fiesta y se encontró a un predicador evangélico, amigo de la familia. Y él le pregunta a ella, ¿para dónde vas? Ella le cuenta lo que estaba haciendo y él le dijo, no lo hagas. Le dijo, no lo hagas, tu familia ha oído del evangelio, no tienes que ir ahí, no tienes que ir a deleitarse en los placeres de la sociedad, no lo hagas. Y esta mujer, él hablando de la vanidad de la vida, y esta mujer se enojó, Carlota Elliott, se enoja y le dice, no te metas en mis problemas, en mi vida. Se fue a la fiesta, disfrutó, hizo todo lo que tenían que hacer en esa fiesta. Pero cuando esta mujer regresó a su casa, no salía de su cabeza lo que este hombre le había dicho. 3 días después fue a hablar con este señor, con el predicador, le pidió perdón por haberlo tratado tan mal. Y ella le hizo una pregunta a este señor, le dice, mire, usted de lo que me habló el otro día, de si yo podía venir a Cristo y de que yo entendiera, ella le pregunta a este predicador, ¿qué debo hacer? Le preguntó ella. Y ese predicador le respondió, literalmente lo voy a leer, literalmente este predicador le respondió, simplemente entrégate, hija mía, al Señor Jesús, el que murió por ti en la cruz, tal como eres. No sé si usted ubica este himno, tal como soy. Este himno fue escrito por esta mujer. Esta mujer vino a Cristo ese día, conoció a Cristo y unos años después, a la edad de 30 años, ella escribió este himno. Esa frase que él le dijo, ven a Cristo tal como eres, marcó su vida. Y un día ella se sentó y volcó en una letra, volcó la expresión tal como eres. Y es un himno que quizá hoy con la tendencia musical de hoy no lo conocemos mucho, pero es un himno que creo que refleja en gran manera la forma como esta mujer cananea fue a Cristo, pero también la forma como nosotros deberíamos ir a Cristo, aún en los momentos de silencio. Mire un poco como dice la letra, tal como soy de pecador, sin más confianza que en qué, que en tu amor. Ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, reconociéndole, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desdicha y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, mira lo que dice, tu compasión. Tal como soy, tu compasión. Vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Si usted se da cuenta, esta mujer entendió algo. Una mujer de sociedad, una mujer que tenía un entorno de vida, cuando entendió quién era Cristo, entendió una sola cosa. Lo que soy yo, lo que Él es. ¿Qué soy yo? Simplemente un pecador afligido que siempre anda buscando solución. ¿Y quién es Él? El Cordero de Dios, a quien puedo decir que me acogerá, me dará perdón. Y por eso, Señor, heme aquí.
acá estoy delante de ti. Ahora, para ir cerrando el contenido del pasaje, miremos rápidamente la respuesta de Jesús. ¿Ok? El versículo 23, vaya por favor conmigo. Versículo 23 dice, pero Jesús, y a esta frase, mi amado hermano, cuando yo la leí me dejó un poquito frío. Porque en medio de una angustia, ¿qué esperamos usted y yo en medio de una angustia? ¿Qué es lo que esperaríamos? ¿No? Un apapacho, una respuesta, una palabra, simplemente una mirada tierna. Estar esperando algo. Y dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Pareciera que Jesús es injusto. Si lo miramos humanamente con nuestro sentir carnal, pareciera que Cristo es una persona fría, insensible, que no le importa nada. No miras a la mujer, mírala. Está sufriendo, tiene angustia, su hija está endemoniada. Viene con buena actitud delante de ti, te vino a buscar. ¿Por qué guarda silencio? Y es a veces la misma forma en la que nosotros respondemos a Cristo, ¿no? Creemos que Cristo es el portero que está a la entrada del edificio, donde yo toco el timbre y si duró más de 2 minutos lo reporto a la dueña del edificio. Creemos que Cristo es el portero del edificio. A veces pensamos que Cristo está para atender a mis caprichos y por supuesto que a veces lo hace, porque a veces Dios nos bendice más allá de lo que merecemos inclusive. Pero también a veces pensamos que Cristo es el portero que está a la entrada del edificio para que cada vez que yo me enredo en mi vida y me enredo en mis malas decisiones, Él tenga que salir corriendo a ver cómo apaga mis incendios, cómo apaga mis fuegos. Y hay momentos, mi amado hermano, donde Cristo tiene que guardar silencio. Tiene, porque si no, no lo aprendemos. Y yo solo quiero mostrarle posibles conclusiones del por qué Cristo no le respondió. ¿Por qué Cristo guardó silencio? Ella clamó, pero Él guardó silencio. ¿Por qué probablemente? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, quizá porque era necesario probar su fe. Mi querido hermano, la palabra de Dios nos enseña, ahí le estoy colocando un pasaje de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Cuando 1 de Pedro 1:7 dice que mi fe tiene que ser probada, porque esa prueba de mi fe lo que va a hacer es que mi fe se pula y sea más preciosa que el oro y que resulte al final de la prueba en un grito de alabanza, en una exaltación de júbilo. ¿Por qué? Porque soy alguien cuya fe está siendo pulida. Y la única forma en la cual la fe es pulida es a través de la prueba, no hay otra forma. Mi querido hermano, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Claro, cuando yo vengo a la palabra de Dios personal o cuando alguien expone, yo presto atención. Yo adquiero la información necesaria para afirmar mi fe. Pero esa fe, yo a veces la llamo fe enana, porque es una fe que no madura. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta que mi fe es sólida o mi fe es débil? Cuando vienen aflicciones. Ahí me doy cuenta. Cuando viene la primera aflicción, entonces ya yo no quiero salir de la puerta, tiro todo, me enojo, abandono la iglesia. Cuando yo entro en crisis por cosas que quizá para otros son pequeñas, quizá lo que me está reflejando la situación es que mi fe es débil. Y la única forma es a través de la prueba. Entonces, probablemente una de las razones por las cuales Cristo guardó silencio es porque quería probar la fe de esta mujer. Quería exponer la fe de esta mujer. Quería mirar realmente, no él, que ella mirara realmente cómo su fe, si su fe era sólida. Por supuesto que Cristo conoce la necesidad del corazón. Es más, ¿cuántas veces Cristo ha respondido a un clamor suyo y mío sin que se lo hayamos pedido? Con solo que Él conoce mi corazón, Dios responde y yo nunca lo oré. A mí me ha pasado que yo digo, wow, yo nunca oré por esto, pero Dios conocía mi corazón. Dios sabía lo que había en mi corazón. Él conoce mi corazón y Él sabía que la fe de esta mujer la iba a mantener firme, aún en medio del silencio de Jesús. Pero ¿qué quería Cristo? Quería probar su fe.
Quería que la mujer que vino con el clamor no fuera la misma que se fue con la respuesta. ¿Me siguió con lo que dije? Lo que Cristo quizá quería es que ella no fuera la misma mujer que vino con la necesidad a la que se fue con la respuesta. Segunda posible razón de por qué Cristo guardó silencio: para que ella clamara con más fervor. Mi querido hermano, ¿cuánto nos falta clamar? A veces nosotros hacemos una oración de costumbre, ¿no? O sea, nosotros decimos: Señor, estoy sin trabajo, provéeme trabajo. Amén. Punto. Pero a veces nos olvidamos de ese pedido en el tiempo, ¿no? ¿Por qué no postrarnos? ¿Por qué no ir como la misma expresión que habla acá? Porque habla acerca de postrarse delante de Él. Y esa palabra postrarse, siempre en el contexto original del griego, habla acerca de poner rostro a piso. Está hablando de una persona que no se humilla más porque no hay más donde bajar, porque entiende lo poco que es esta persona y lo grande que es el que está delante. Yo creo que la segunda posible razón es porque Cristo quería que ella fuera más profunda en su clamor, que ella fuera con más devoción, con más intensidad, con más dedicación, que su oración fuera más profunda en su clamor delante de Él. Que a veces necesitamos eso nosotros. En los silencios de Dios debemos aprender a orar más. Hay una frasecita aquí que a mí me gusta, dice: no toda oración aceptada debe ser una oración inmediatamente contestada. El hecho de que la oración haya llegado delante del trono de la gracia no significa que Cristo la va a responder inmediatamente. Los silencios de Dios tienen propósitos en nuestra vida. Y tercer posible razón es por lo mismo que Él revela en el versículo 24. En el mismo versículo 24, Cristo va a decir que Él estaba fiel en primer lugar al propósito divino. En el versículo 24, Él va a decir: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo sabía que su ministerio principal no era a los gentiles. Aunque bendijo a los gentiles, hizo milagro en medio de los gentiles, su propósito principal era a las ovejas de la casa de Israel, era al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Es que Dios había elegido el pueblo de Israel, donde quería que ellos reconocieran a Cristo como el Mesías prometido, para que Israel se convirtiera en aquel que proclamara. Por eso Romanos nos dice que el pueblo de Israel recibió el oráculo. ¿Qué es el oráculo? Recibieron la palabra. Para ser ellos, el oráculo era el lugar donde se colocaba el juez o la persona de autoridad de la comunidad y exponía ante el pueblo la verdad de la ley. Israel había sido el pueblo que recibió la ley, el oráculo, pero la menospreciaron, dice el mismo Romanos, la desecharon. Cristo estaba en primer lugar cumpliendo el propósito inicial por el cual fue enviado. Acuérdense, ella era gentil, de pueblo cananeo. Él había estado haciendo todo lo que hizo con el pueblo judío. Ahora se presenta una gentil. Y Cristo, quizá la tercera razón es que Él entendía que el tiempo para el pueblo gentil iba a llegar. Pero en ese momento Él tenía que abocarse al pueblo judío. Iba a llegar un momento, como dice la palabra de Dios, iba a llegar un momento donde esa pared de separación, ¿se acuerdan? Esa acta de los decretos que estaba contra nosotros iba a ser clavada y esa pared de separación iba a ser quitada en el medio. Y de los dos pueblos haremos solo uno, dice Romanos. Pero el tiempo no había llegado, probablemente. Ahora, para ir cerrando, ir terminando, quiero mostrarles solamente algunas cosas de la evidencia de una fe perseverante. Una fe que madura, una fe que entiende que Dios tiene propósito detrás de sus silencios y es una fe que persevera en la confianza en Cristo. En primer lugar, algunas evidencias de esta mujer. Cuando la mujer se acercó a Jesús, insistió en su petición, postrada delante de Él con una actitud de adoración y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, Jesús no se refiere a los perros callejeros, ¿se acuerdan? Que hice mención cómo los trataban. La palabra griega para esta expresión perrillos que aparece aquí, habla de perrillos falderos.
O sea, los perritos que cuando usted y yo comemos en casa están encima de nuestras piernas. O sea, no son los perros callejeros como los judíos trataban al pueblo cananeo, sino que es el pueblo de casa, el pueblo del hogar, perdón, el perrito de la casa, el perrito del hogar, el que es colocado en alta estima, pero no tiene el derecho de sentarse a la mesa. Esa es la diferencia. Es parte del amor del hogar, es parte del amor de la creación de Dios, pero no tiene derecho a sentarse a la mesa, porque Cristo estaba cumpliendo el propósito inicial de predicar al judío. Nada se saca contradecir las palabras de Cristo, por duras que parezcan. No puede objetar nada contra ellas. Ella no pudo objetar nada, pero responde con sabiduría: sí, Señor. En otras palabras, lo que ahí dice es: Señor, yo entiendo cuál es mi lugar. Yo sé quién soy yo. Pero solo te clamo algo, aunque sea de las migajas que caen de la mesa, déjame tomar beneficio de una de ellas. Yo entiendo, Señor, y esto me encanta porque es entender que es Cristo quien tiene la última palabra, no soy yo. Él le dijo a ella: amada, el tema es que yo estoy enfocado en ellos, el pan de la mesa es de ellos, tú eres gentil, no ha llegado la hora, no es el tiempo, habrá un momento, porque Él es Dios y sabe la revelación completa. No ha llegado el tiempo. Por ahora está el pueblo gentil, y el clamor de ella, la fe perseverante de ella. Le digo: Señor, yo no quiero pan. El pan yo sé que es para los judíos. Yo sé que tú vienes por ellos en primer lugar. Pero de las migajas que caen, permíteme que una de ellas bendiga a mi hija. Es como si dijere con toda humildad: es cierto, Señor, no lo puedo negar, soy perrilla y no tengo derecho al pan de los hijos, pero del pan que tan liberalmente tú partes a tu pueblo, yo te ruego que de ahí cures a mi hija, lo cual es una migaja de compasión y de poder, una parte insignificante en comparación con las grandes porciones que saborean los hijos, pero de tanto valor e importancia para mí. No sé si usted nota que lo que quiero decir es que ella siguió clamando, siguió perseverando, pero ubicada en una actitud de humildad, reconociendo. Mi hermano, yo creo que cuando vamos al Señor en los momentos de silencio, esta tiene que ser nuestra actitud. Es perseverante, pero en humildad. Para ir terminando, lecciones. Ahí le voy a colocar 4 lecciones de la fe y el silencio. En primer lugar, la actitud de la mujer al acercarse a Jesús e insistir en su petición siempre fue adoración y humildad. ¿Cuál es mi actitud cuando yo me acerco al Señor? Aun cuando hayan silencios, aun cuando haya confusión, ¿cuál es mi actitud? Adoración y humildad. Esta mujer oró cada vez mejor. El que Cristo la haya hecho esperar, la hizo profundizar en su clamor. Ella, en vez de enojarse y echarle la culpa a Cristo, tomó la misma reprensión de Cristo con humildad, y movida por su amor maternal, Cristo respondió a su clamor. Cristo gusta de ejercitar la fe grande con pruebas grandes, y a veces reserva las pruebas más duras al final, a fin de que, probada la fe con fuego, resulte más preciosa que el oro. Amado, no sé, mi amado hermano, no sé cómo es su fe, pero cuando uno avanza, yo me he topado con esta realidad en la iglesia del Señor. Personas que tienen 30 años asistiendo a la iglesia, pero su fe es la misma del primer año de convertido. Porque las mismas cosas triviales que al año de convertido le hacían dudar de su fe, le hacen dudar hoy que tiene 30 años de convertido. ¿El problema está en el conocimiento o el problema está en la firmeza de su fe? Está en la firmeza de su fe. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Corinto, en capítulo 3, los colaboradores de Dios, le dice: ustedes que deberían ya comer alimento sólido, sigo tratándolos como a niños espirituales. ¿Por qué? Porque era más importante para ellos los placeres y los deleites que la obediencia a la palabra.
La mujer había mostrado muchas cualidades. Mi hermano, si usted mira y analizamos más en detalle a la mujer, vamos a ver que ella aplicó sabiduría, fue humilde, fue mansa, tuvo paciencia, fue perseverante, pero todas ellas como resultado ¿de qué? De una fe genuina, de una fe transparente, de una confianza completa y absoluta. Aplicación final para terminar. Primero, Jesús quería probar la fe de la mujer, o quizá darle la oportunidad para que se evidenciara la dimensión de su fe. Hay momentos donde las pruebas lo que hacen no solo es formar mi fe, sino mostrar mi fe. Y sale a flote aquella firmeza espiritual que tengo en el Señor, o sale a flote mi debilidad espiritual. Segundo, Jesús quería enseñar seguramente una lección a sus discípulos. No me metí en los discípulos, dije que me iba a enfocar entre Cristo y la mujer. Pero probablemente había una lección para ellos. ¿Se acuerdan? Señor, despáchala ya. Viene hablando muy fuerte y toda la gente está oyendo que ella clama por la sanidad de su hija. Probablemente él quería dar una lección a ellos cuando guardó silencio con los discípulos, una lección de compasión. Tercero, quizá hubo conflicto en Jesús mismo, hablando humanamente, porque él sabía lo que tenía que cumplir, pero también tenía compasión por la mujer. Y ese momento de silencio probablemente tiene que ver con un punto de acción que luego es revelado porque cumplió las dos. Porque él termina en el versículo 28, verso 29, él regresa a la región de los judíos. Y dice que la multitud se acercó y empezó a sanar a muchos en medio del pueblo judío. Cumplió las dos. Siguió con el mandato del Padre, pero liberó a la mujer de su angustia y opresión. Entonces, mi querido hermano, para terminar, los silencios de Dios son necesarios en nuestra vida. Si usted está luchando con algún silencio de Dios, yo lo que le animo es que vea a la mujer cananea, mírela y mire la actitud de ella: humildad, perseverancia, clamor, confianza. Una mujer que fue delante de Cristo no reclamando derechos, sino apelando a la compasión, a la misericordia de Dios. Espero que en esta mañana este pasaje no solo nos haya enseñado un poquito más, sino que pueda traer una palabra de ánimo a nuestra angustia en nuestro corazón, o al clamor que tenemos, que solo Dios lo sabe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, ya en este día, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque encontramos en medio de ella, Señor, aprendizaje, pero también encontramos a veces consuelo y ánimo a nuestro corazón. Señor, ayúdanos a entender que los silencios divinos también, Señor, son instrumentos para formar mi fe. Señor, permítenos que aún en medio de la duda, las preguntas, los cuestionamientos, las dificultades, Señor, podamos tener la actitud de la mujer cananea. Ir delante tuyo, Señor, con humildad, clamando por tu compasión, no exigiendo, reclamando, pero confiando plenamente, Señor, en tu soberanía. Agradecidos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.